al Día con Hernán Higuera. El doctor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, ya está con nosotros. Lo saludamos, doctor, buenos días. Estimado Hernán, buenos días, un feliz año para usted, su familia, un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan esta mañana por Notimundo. Muy gentil, doctor Muñoz, igualmente que sea un excelente año para usted. Bueno, entremos en materia. Primero, la renuncia de José Swing, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, que ante los escándalos y la presión, a última hora tomó la decisión de irse. ¿Cómo analiza usted y el hecho de cómo queda la Corte? Yo creo que la decisión del doctor Swing de renunciar al encargo que ejercía como presidente de la Corte Nacional de Justicia es tardío pero correcto. Yo siempre a lo largo de mi profesión tuve el mejor de los criterios del doctor Swing, me une una amistad con él. Sin embargo, el hecho de haber, utilicemos este término, errado 2 veces en colocar a una persona absoluta y totalmente descalificada en la terna que envía la Corte Nacional de Justicia para que presida el Consejo de la Judicatura, pues no tiene razón de ser. Decía el doctor Swing que en una entrevista en televisión que le falló el perfilamiento. Eso puede ser tal vez una vez, no 2 veces, no la segunda elección, donde ya existían claros señalamientos, evidentes cuestionamientos en contra del señor Mario Godoy, pues que hoy lamentablemente se palpan ya dentro de la función judicial cuando una de sus manos derechas pues fue a presionar a un juez anticorrupción para que falle a favor de un narcotraficante que había sido ex cliente de su esposa. En tal virtud, hoy la Corte en cierta forma recupera un poco esa institucionalidad que estaba siendo quebrantada por la presencia del doctor Swing. El doctor Swing seguirá siendo juez en la sala de lo tributario, pero definitivamente dicho organismo, sus jueces titulares tendrán que elegir un nuevo presidente. Usted que dice conocerle al doctor Swing, ¿qué pudo haber pasado? Porque en una entrevista conmigo, él negó que Godoy iba a ser parte de la terna, que tampoco era su candidato. Entonces, allí él le estaba mintiendo al país, nos estaba mintiendo a los ecuatorianos, porque se nota que todo fue una influencia política. De otra manera, no se entiende por qué el doctor Swing dice que no se dio cuenta de los perfilamientos. Hernán, no le podría decir con exactitud qué fue lo que sucedió, pero lamentablemente yo en política ya no creo en coincidencias. El señor Mario Godoy había ejercido anteriormente como procurador en la empresa Petroecuador. Era obvio y todos quienes están aquí en la opinión pública sabían que era una ficha del gobierno que tenía el apoyo del gobierno del presidente Noboa. Y pues apareció, llamémoslo así, en la terna del doctor Swing, que según la ley es la que el elegido de esa terna preside el Consejo de la Judicatura. Entonces, pues yo creo que la cuestión es bastante obvia. Eh, Tal vez se dio, ¿no es cierto?, algún tipo de presión, un tipo de acuerdo, no sé. Pero el hecho cierto es que el señor Mario Godoy tenía totalmente el apoyo gubernamental, no solamente en el envío de la terna por parte de la Corte Nacional, Hernán, sino ya al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde totalmente estaba todo cocinado, ¿no es cierto?, para que él sea electo por encima de perfiles mucho mejores, más preparados, ligados a la academia, como por ejemplo el doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón, que presidía la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no lo designó ni siquiera suplente, a un perfil muy superior, inmensamente superior al de Mario Godoy en todos los aspectos, profesional, académico, ético, etcétera. Y pues aquí tenemos los resultados. Muestra de que aquí impera la influencia política, más no la capacidad para poder dirigir las instituciones del Estado, ¿no? El hecho es que tras la salida de Swing y el juicio político a Mario Godoy, hoy hay que ponerle el ojo a qué pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mientras hay la posibilidad de una destitución de Mario Godoy, pero ¿cómo se están moviendo en Participación Ciudadana para un eventual reemplazo? Eso es lo que nos queda mirar, ¿no? 2 cosas, estimado Hernán. El juicio político
se presentó por parte de la Revolución Ciudadana, fue admitido ya por el Consejo de Administración Legislativa y ahora está pendiente su calificación al interior de la Comisión de Fiscalización. Escuchábamos hace un momento Ajá. en una entrevista que estaba volviendo a ser reproducida por ustedes al señor Ferdinand Álvarez. El señor Ferdinand Álvarez, desde que recibió la solicitud de juicio político por parte de la Secretaría de la Asamblea, tiene 5 días para calificar, que podrían ser menos, ¿no? Debería de tomarse el menor tiempo posible, simplemente convocar una sesión, analizar en la sesión que se cumpla con los requisitos del artículo 131 y prácticamente dar paso al juicio. Ahí se abren un tiempo de 15 días, Hernán, en donde Mario Godoy y los asambleístas proponentes del juicio presentarán sus pruebas de cargo y de descargo, así como sus alegatos, y una vez que concluye ese término, la comisión tiene 3 días, me parece, para convocar al señor Godoy para que presente y actúe las pruebas que presentó al interior de la comisión, al igual los asambleístas proponentes, y concluido ese tiempo, pasada esa convocatoria, se emite en 5 días el informe al Pleno de la Asamblea Nacional, 5 días que pueden extenderse, darse una prórroga por 5 días más. Pero la ciudadanía tiene que estar atenta a esto porque hasta ahorita la Asamblea ha hecho lo que es obvio, lo que le manda la ley, es decir, tramitar el proceso político. No tenía ninguna razón, ¿sí? Para paralizarlo, perdón, ponerle un cortapié, etcétera. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que va a suceder el día de la interpelación y de la votación. ¿Por qué digo Ujú. esto? Porque en un caso tan grave, en donde se intentó favorecer a un narcotraficante desde las más altas esferas de administración de la función judicial, yo como ciudadano esperaría pues que los asambleístas del movimiento oficialista ADN dejen sentada su posición ante el país, lo interpelen, si así cabe el término, al señor Mario Godoy. Y después que venga la votación, es ahí donde tenemos que estar pendientes. Y yo no creería, no me atrevo pues a pensar que están pensando o existe división para salvar al señor Godoy. Creo que la factura política sería gigantesca en ese sentido. Y con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que usted me preguntaba, Hernán, lo que tiene que hacer el Consejo es elegir al suplente, ¿sí? Si es que se llega a dar el juicio, ¿no es cierto?, principalizada, doctora Alexandra Villasís, que según lo establece el artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial, tiene que suplir en ausencia temporal o definitiva, en este caso sería definitiva, al presidente de la Corte durante el resto del periodo. Y si se envía una terna, sería para completar el puesto de suplente que dejó la doctora Villasís. A la doctora Villasís entonces le corresponde, y eso es lo que no quieren, ¿no? Ya han intentado decir que a ella no le correspondería cuando la elección en el Consejo de Participación fue así, titulares y suplentes. Exactamente, y el suplente es que no hay por dónde perderse, Hernán. El artículo 208 del Código de la Función Judicial es clarísimo. En caso de ausencia, deja abierta que sea temporal o definitiva, o impedimento del presidente, tiene que asumir el vocal o la vocal suplente, en este caso la doctora Villasís. ¿En qué se escudan los detractores de este criterio que es, pues, es elemental, es clarísimo? En decir que hay un reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que dice que ante la ausencia de uno de los vocales tendrá que enviarse una nueva terna y el Consejo de Participación Ciudadana elegir. Sí, por supuesto, pero elegir al puesto que quedó vacante. ¿Cuál es el que queda vacante? El El de puesto de vicepresidente. vocal suplente. Claro. O sea, no hay por dónde perderse. Bien, doctor, quiero hacerle otra consulta sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional que finalmente aclaró que la sentencia emitida dentro de un proceso iniciado en el año 2021 no prohíbe la participación privada en el sector eléctrico ni paraliza los proyectos energéticos. Aunque Daniel Noboa en un mensaje en su cuenta de X afirmó que la sentencia de la Corte responde a un cálculo político. Anoche la ministra de Energía dijo que ese tema ella lo van a resolver a través de una reforma, me parece que dijo anoche. Sí, mire, yo creo que fue bastante prudente y responsable las declaraciones inmediatas de la ministra de Energía. Ella pues manifestó, ni bien salió la sentencia de la Corte, que lo que usted está diciendo y lo que aclaró la Corte, que no separan las inversiones, ¿sí? Y que buscará pues la manera de continuar
delegando al sector privado, cumpliendo con la Constitución y la ley. Esto es importante que conozca la ciudadanía. El artículo 316 de la Constitución establece que la participación privada en sectores estratégicos y en la provisión de servicios públicos tiene el carácter de excepcional. Y esa excepcionalidad, ¿dónde tiene que estar regulada? Tiene que estar regulada en la ley. ¿En qué ley? En la ley de cada sector estratégico, el sector hidrocarburífero, el sector minero, el sector de telecomunicaciones y el sector eléctrico. ¿Qué pasaba con el artículo 24, numeral 1 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica? Establecía como una de las causas para romper esa excepcionalidad al interés público colectivo o general. ¿Y qué determinó la Corte Constitucional? Que es demasiado amplio, demasiado subjetivo, que es todo o nada el interés público. Es un concepto jurídico indeterminado. Yo puedo tener un criterio respecto de interés público, usted, Hernán, puede tener otro, la ciudadanía puede tener otro criterio. Entonces la Corte declaró inconstitucional solamente esta causal para delegar a la iniciativa privada y dejó claro que las causales tienen que ser concretas, no abiertas, no genéricas. Eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional. No ha prohibido bajo ningún concepto, no podría hacerlo, la participación privada en sectores estratégicos. Uh-huh. Bien, también anoche la ministra ha dicho que ella duerme en paz porque no va a haber apagones. Y eso, de alguna forma, digamos, tranquiliza, ¿no? A menos que ocurra lo contrario, más por factores climáticos, digamos. Sí, esperemos que sí. Considero que si la ministra de Energía no es la primera vez que insiste en aquello, pues así tiene que ser. Así mismo parece que el clima ya nos está favoreciendo un poco más. Con las lluvias de estos días se han llenado un poco los embalses de nuestras termoeléctricas, hidroeléctricas, perdón, y bueno, esperemos que esto siga así para que el país no tenga que sufrir lo que implica, lo que se vivió en el año 2024, apagones pues de hasta 14 horas al día que laceran el comercio, laceran las industrias, afectan la vida de los ciudadanos, etcétera. Doctor Gonzalo Muñoz, le agradezco por su tiempo, muy gentil. Hernán, yo le agradezco a usted por la entrevista. Un saludo cordial a todas las personas que nos vieron esta mañana. Que tenga un buen día. 6:34 minutos. Seguimos con más aquí en Notimundo al Día.